Regresamos a Señal Global y como le anuncié antes de irnos a la pausa, está ya con nosotros el maestro Jorge Santa Cruz, él es periodista también independiente y profesor universitario. Hoy un tema muy importante, aunque resulte paradójico, fíjese usted, la opacidad informativa afecta a la humanidad entera en la llamada era de la información. Es el tema del cual nos va a platicar el maestro Jorge Santa Cruz. Maestro, muy buenos días y buen año. Hola, estimado José Luis, muy buenos días, muy buen año para usted, para el equipo, para la audiencia. Y sí, es un tema interesante. Me atrevo a comenzar con la siguiente aseveración, José Luis, aseveración que provocará sin duda inquietud y tal vez algunos desacuerdos. Lo Venga. que su servidor afirma es que la humanidad se encuentra ya bajo la dictadura de la en plena era de la información. Y es que el secretismo abunda, se ha expandido por todos los rincones de la tierra en detrimento de Sí. lo que es un derecho humano consagrado por la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es 1948. Y me refiero, José Luis, al artículo 19 que consagra el derecho a la libertad de pensamiento. El humano tiene derecho a la libertad. La libertad de expresión conlleva, dice el artículo 19 de la ONU, investigar, la libertad de recibir información y opiniones y la libertad de difundirlas. Pero, ¿qué sucede en la práctica? ¿Qué sucede a nivel mundial? Que a pesar de que los llamados dispositivos inteligentes, como los que vemos en pantalla, a pesar de que los satélites permiten comunicar, la Sí, sociedad sí. global prácticamente aislada y sometida a la Maestro, hablando manipulación. de opacidad, vamos a cambiar el canal de comunicación, nos vamos a la vía telefónica porque tenemos ahí un problemilla ahí que los fantasmas nos están molestando mucho y nos está cortando el tema. Entonces, cambiamos, hacemos un switcheo a la línea telefónica. Sí. Correcto, aquí estoy encantado esperando. Bien, pues estamos platicando con el maestro Jorge Santa Cruz, quien usted ya sabe es periodista independiente y profesor universitario, sobre lo paradójico que resulta que en la llamada era de la información la opacidad sea uno de los principales rasgos. Eso sin tomar en cuenta pues también el ruido informativo, el ruido comunicacional Aquí que a la orden. existe entre Sí, todos los sectores de la perfecto. sociedad. Ya lo tenemos en la línea telefónica al maestro y retomamos la comunicación. Maestro, proseguimos. Todavía estamos haciendo el enlace, pero en unos segunditos más tendremos ya al maestro Jorge Santa Cruz con nosotros. Listo, maestro, proseguimos con la información, con su comentario de este día. ¿Cómo no, José Luis? Muchas gracias. Los fantasmas de la comunicación. Bueno, José Luis le decía y le compartía a su audiencia que el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas consagra la libertad de pensamiento y por ende la libertad de expresión. Pero, por otro lado, en el artículo 19 también se señala que las personas tienen el derecho a recibir libremente información y opiniones, a reproducirlas, es decir, a transmitirlas, y que también tienen la libertad de investigar. Me voy a detener en esto.
En días pasados, y de hecho es un tema que en la actualidad domina la agenda política de los Estados Unidos, se suscitó un debate en ese país porque, perdón, se supo que el general Lloyd Austin III, titular del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue hospitalizado y ni siquiera el presidente Biden, por lo menos eso dicen, estuvo al tanto de esto. Si eso ocurre en los más altos niveles del gobierno, perdón, de los Estados Unidos, que se supone que es la mayor democracia del mundo, se supone, ¿qué nos podemos esperar los demás mortales? José Luis, gentiles amigas, gentiles amigos, ¿qué sabemos en realidad de lo que ocurre en este momento en Gaza? Sabemos que el 75, el 80, 85% de la población gazatí ha sido desplazada de la franja norte al sur y no tenemos muchos detalles. Me podrán decir, es que en redes sociales llegan noticias de que se cometen abusos de tal y tal parte. Abusos, por ejemplo, de las fuerzas de defensa de Israel. Pero, ¿qué certeza tenemos de que estas informaciones, que además no las pondría en duda por la forma como han actuado las fuerzas de defensa de Israel, el ejército israelí, que esas informaciones son verídicas? ¿O qué sabemos de lo que ocurre en el frente de Ucrania, en la guerra entre Ucrania y Occidente contra Rusia? Ya tenemos pocos minutos, abrevio, ya iba a decir la hora, imagínese usted. José Luis, nos dicen lo que queramos, lo que quieren que sepamos, y ocultan lo que no quieren que conozcamos. Pero, por el otro lado, hay una saturación informativa con asuntos que en muchos de los casos son intrascendentes, pero que provocan un aturdimiento individual y social. Entonces, nos callan las informaciones trascendentes o las distorsionan y nos saturan de informaciones intrascendentes de tal forma que este aturdimiento, por otro lado, se convierte en presiones psicológicas para los individuos. Y estas presiones psicológicas derivan en desorientación política, desorientación económica, desorientación social y finalmente conllevan a que se den dos circunstancias, una y otra o una o otra, que haya una parálisis individual y social, o que bien haya primero una parálisis y después haya lo que su servidor le denomina una docilidad de rebaño, donde reaccionamos conforme han diseñado las cúpulas de los gobiernos y de las empresas que dominan los medios de comunicación y las redes sociales. Es mi comentario de hoy, José Luis. Espero que haya resultado de su interés y sobre todo el interés de su audiencia. Maestro, yo tengo una pregunta para usted. Qué paradójico que mientras tenemos todo un sistema ya de comunicación que nos podemos comunicar inmediatamente de un continente a otro, al final de cuentas las cosas siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, se utiliza para poder manipular a los grupos y a las masas. Totalmente de acuerdo, y manipular no significa otra cosa que inducir comportamientos, inducir formas de pensar que convienen a grupos de poder
sin que esto represente en realidad un beneficio para la humanidad. Yo le aseguro que si supiéramos lo que realmente ocurre, por ejemplo, en Gaza, muchas de las naciones exigirían a sus gobernantes que cambiaran la forma de tratar a los beligerantes, tanto al grupo terrorista Hamás como al gobierno terrorista israelí. José Luis. Pues yo con esto me quedo, maestro. Muchísimas gracias al periodista independiente y profesor universitario Jorge Santa Cruz por su comentario de este martes, como siempre, muy atinados. Que tenga usted muy buenos días, maestro. Igualmente, José Luis, saludos a usted, a su audiencia y al equipo.